Nos han dicho que prevenir es mejor que curar, que hacerse chequeos cada año es una forma de quererse, de cuidarse y de vivir más. Pero, ¿y qué pasa si después de los 70 años esa misma regla empieza a jugar en tu contra? No se trata de volverse descuidado ni de descuidar la salud, sino de entender que el cuerpo cambia y que la forma de cuidarlo también debería hacerlo. Porque a más edad, mayor sabiduría, eso es verdad, pero también mayor fragilidad ante ciertos procedimientos. Lo que a los 40 años no dejaba huella, a los 75 puede causar un problema innecesario. Por ejemplo, imagínate el cuerpo como un jardín que ha sido cuidado durante décadas. A cierta edad lo que necesita no es remover la tierra todos los días, ni aplicar todos los productos posibles. Lo que necesita es calma, observación y podar con criterio. Además, no todos los envejecemos igual. Hay personas que a los 80 años ya sabes que tienen una energía que muchos querrían a los 50 y otros que tienen limitaciones físicas, enfermedades crónicas que hacen que hasta una analítica tenga consecuencias y les afecte. Por eso el criterio no puede ser lo hago porque toca o porque me dijeron que hay que hacerse chequeos todos los años. El criterio tiene que ser, ¿tiene sentido esto para mí en este momento, con este cuerpo, con mis prioridades? Y aquí hay algo importante. Después de los 70 no se trata solo de la edad cronológica, sino de tu estado funcional, como he comentado antes. Me refiero a la capacidad que tienes para moverte, para pensar y para disfrutar. Esto es lo que debe marcar el ritmo de los procedimientos médicos, no el calendario. Además, hay algunas diferencias entre hombres y mujeres que son importantes y a veces se ignoran. Por ejemplo, en mujeres, muchas recomendaciones sobre mamografías o densitometrías van cambiando después de cierta edad. Y en hombres, pruebas prostáticas de rutina, como por ejemplo el PSA, no son siempre necesarias porque el riesgo de sobrediagnóstico es alto y el beneficio a veces es nulo. ¿Todo esto significa que hay que dejar de cuidar la salud? No, significa que hay que aprender a cuidarla de forma distinta y por eso hay que saber, primero, qué pruebas sí merece la pena hacer, segundo, cuáles se repiten sin sentido y tercero, cuáles pueden traernos más problemas que soluciones. Más adelante te voy a comentar qué señales sí deberías vigilar y qué chequeos siguen siendo útiles, pero primero vamos a ver los errores más comunes que se cometen con los exámenes médicos después de los 70. A veces, por no hacer preguntas, acabamos metidos en un circuito médico que no necesitábamos. Y lo peor es que empieza con algo pequeño, que puede ser una duda, una molestia leve, un por si acaso, pero el problema es que ese por si acaso puede dar lugar a una cadena de pruebas, de medicamentos, de efectos secundarios y de preocupación. Ahora te voy a contar los 5 errores más frecuentes que veo y he visto más de una vez en personas mayores de 70 años y sobre cómo podríamos evitarlos. Error primero, ¿vale la pena hacerse una tomografía si puede exponerte a tanta radiación? A muchos les suena tranquilizador que el médico pida una tomografía, suena a precisión, a diagnóstico certero, pero ojo, que no es un examen inocente. Una tomografía, por ejemplo, equivale a unas 400 radiografías de tórax de una sola vez. Sí, has oído bien, 400. Y en un cuerpo que lleva décadas acumulando pruebas, esa dosis extra de radiación no es un detalle menor, no es una tontería. A veces es necesaria, por supuesto, pero otras muchas veces se pide por inercia y para descartar algo sin síntomas. Y el problema es que buscar con tanto detalle es peligroso porque siempre aparece algo. Una manchita, un nódulo, una sombra y aquí empieza la montaña rusa. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a repetir en 6 meses. Mejor biopsiar esto. Imagina, por ejemplo, que estás en una casa y escuchas un ruido en el techo. Llamas a 3 técnicos distintos y cada uno sube y te dice algo diferente. Cada uno sugiere romper parte del tejado para mirar mejor. Al final el techo está igual, pero tú acabas con más agujeros que antes. Pues con las pruebas puede pasar lo mismo, así que antes de aceptar una tomografía hay que hacerse 3 preguntas. Primero, ¿qué riesgo real se quiere investigar? Segundo, ¿hay otra forma menos invasiva de verlo? Y tercero, ¿esta prueba cambiará el tratamiento o solo se hace para quedarse tranquilo? Porque la tranquilidad, cuando es a costa de dañar, pues deja de ser tranquilidad. Error número 2. ¿Sabías que el contraste puede dañar tus riñones sin que te des cuenta? Cuando te hacen una tomografía o una resonancia con contraste, te inyectan una sustancia para ver mejor por dentro. Esto suena sofisticado, avanzado y a veces lo es. Pero en personas mayores ese contraste puede llevar yodo o gadolinio, que no siempre es inocuo. ¿Por qué?
porque tu cuerpo tiene que eliminarlo. ¿Y quién se encarga de eliminarlo? Los riñones. El problema es que después de los 70 años la función renal puede estar reducida aunque no tengas síntomas. Es decir, tú puedes sentirte bien, pero tus riñones ya no filtran igual que antes. ¿Y qué pasa si no filtran bien? Que el contraste se acumula y esto puede causar lo que llaman nefropatía por contraste. ¿Y qué es esto? Una forma de daño renal que puede aparecer días después de la prueba. ¿Y cómo lo notas? Esta es la siguiente pregunta. Pues empiezas con cansancio, con hinchazón y con malestar general. Y cuando vas al médico, los análisis muestran que la creatinina se ha disparado. Lo que pasó a una señora que dejó su testimonio en comentarios que he leído en vídeos. Explica que se sentía bien, le hicieron un escáner con contraste y a los pocos días los riñones estaban con problemas. ¿Y qué es lo peor de todo esto? Lo peor es que muchas veces esto se podría evitar. ¿Cómo lo podemos evitar? Antes de hacer la prueba, el médico te puede pedir una analítica simple, creatinina, urea, tasa de filtración glomerular, que normalmente se hace, pero por eso sabrás si los riñones están preparados para soportar el contraste o no. Y siempre puedes preguntar, ¿de verdad hace falta esta prueba con contraste? ¿Existe una alternativa sin contraste, como por ejemplo una ecografía o una resonancia distinta que no lleve contraste? ¿Se puede preparar el cuerpo con hidratación antes y después para proteger los riñones? Porque el contraste, si se usa bien, ayuda, pero si se usa mal, hace daño en silencio y el problema es que nadie te ha dicho lo que ha pasado hasta que ha pasado. Por eso hay consentimientos informados para que los firmes. Lo que has de hacer es leerlos, informarte y luego ya valoras si firmas o no. Pero siempre lee e infórmate. Error número 3. ¿Tiene sentido hacerse una endoscopia o una colonoscopia si no tengo síntomas? Vivimos en la era del por si acaso. Por si acaso tengo algo en el estómago, por si acaso tengo algo en el colon, por si acaso me haré una endoscopia o una colonoscopia, aunque me encuentre bien. Y cuidado, que en muchos casos está justificado y salva muchas vidas, ya lo he explicado en otros vídeos. O sea que esto hay que remarcarlo. Pero después de cierta edad también puede crear problemas que nadie comenta o que se comentan poco. Te cuento un dato, por ejemplo. La tasa de complicaciones de las colonoscopias aumenta de un 0,4% en personas de 50 años a más de un 1,5% en personas de 80. Multiplica por 4 el riesgo. No es solo que el intestino esté más frágil, es que todo el cuerpo responde de forma diferente a la sedación, al ayuno, a la recuperación. Un paciente, por ejemplo, una paciente en comentarios escribió que después de una endoscopia de control acabó con sangrado, con dolor y hospitalizada. El resultado, nada grave, pero el susto fue muy real. Y lo peor es que si no hay síntomas, el beneficio de la prueba suele ser muy bajo. Aquí lo que entra en juego es algo que se llama sobrediagnóstico. Es cuando detectas pequeñas alteraciones que probablemente nunca te darían problemas, pero que al verlas llevan a más pruebas, a más ansiedad y a veces a más intervenciones. Por ejemplo, es como revisar una gotera que no existe y acabar rompiendo el techo. Entonces, ¿cuándo tiene sentido hacerse una endoscopia o una colonoscopia después de los 70 años? Cuando hay síntomas persistentes, dolor abdominal, acidez crónica, sangrado, dificultad para tragar o cambios bruscos en el ritmo intestinal. O cuando hay antecedentes familiares importantes de cáncer de colon en parientes cercanos y eso ya se tiene que decidir. Pero si no hay síntomas, ni cambios, ni historial, ¿para qué entrar con una cámara en el cuerpo? ¿Para qué? Aquí se aplica lo que hemos comentado antes de los consentimientos informados. Los lees, te informas, preguntas, los entiendes y después valoras y decides si los firmas o no. Recuerda, prevenir es bueno, pero intervenir sin motivo puede ser peor que esperar con prudencia. Error 4. ¿Es buena idea hacerse un chequeo de cuerpo entero si me siento bien? Suena tentador, ¿verdad? Un examen que te revise todo el cuerpo, de la cabeza hasta los pies, una especie de escáner total que detecte cualquier cosa antes de que dé la cara. Pero aquí va un dato que deberíamos hacer pensar. Hasta un 60% de los adultos mayores sanos presentan lo que se llaman hallazgos incidentales. ¿Qué significa esto? Pues son pequeñas cosas que aparecen en los escáneres. Pueden ser nódulos, manchas, calcificaciones, que en la gran mayoría de casos no tienen ninguna consecuencia real. Y sin embargo, al detectarlas empieza el bucle. Vamos a hacer otro examen para ver esto mejor. Podríamos hacer una biopsia para estar seguros. Repitamos en 6 meses a ver si ha cambiado. Y así lo que era
un chequeo para quedarte tranquilo se convierte en una cadena de ansiedad. Por ejemplo, imagínate ir al mecánico con el coche en perfecto estado. Te dice que te va a revisar todo el coche por dentro y por fuera. Y al final te habla de una pieza que tiene un pequeño desgaste, un leve desgaste, pero que conviene cambiarla por si acaso. Pero luego aparece otra pieza y después aparece otra pieza con pequeños problemas y al final, ¿el coche estaba mal? No, pero tú ya no conduces con la misma tranquilidad. Pues esto, si lo llevas al cuerpo humano, es todavía más delicado, porque cada prueba nueva implica más radiación, más incertidumbre y más decisiones difíciles, es decir, más problemas. Y además hay otro factor que es el coste, el dinero. Este tipo de pruebas suelen ser caras, no están cubiertas por la sanidad pública y muchas veces ni por seguros básicos. Y generan un gasto enorme para algo que muchas veces no aporta nada útil. Entonces, si estás bien, sin síntomas, ¿de verdad necesitas revisarlo todo? ¿O estás pagando con dinero, salud y tranquilidad por saber cosas que nunca iban a afectarte de todos modos? Ten en cuenta que la información médica no siempre libera, a veces es una carga innecesaria. Error número 5. ¿Cómo un análisis dudoso puede acabar llenando tu cajón de medicamentos? Todo empieza con algo pequeño, un análisis de sangre, un valor poco por encima del límite, tienes el colesterol un pelín alto, la presión algo inestable, la glucosa en el límite y sin darte cuenta, como el que no sabe, acabas saliendo con una receta y a las pocas semanas vuelves porque ese medicamento te ha dado acidez y al final te recetan otro para proteger el estómago. Y ese otro te causa retención de líquidos y entonces acabas con un diurético añadido. Y cuando te das cuenta tienes una bolsa con 7 o 10 medicamentos diferentes y tú no sabes cuáles son realmente necesarios. Ni el médico que los empezó fue el mismo que sigue los tratamientos que llevas. Entonces, esto se llama cascada de prescripción. Y lo ocurre a muchas personas, a muchísimas personas mayores, sin que nadie les explique qué está pasando. Mira este dato. Las personas mayores de 65 años representan menos del 30% de población, pero consumen el 60% de todos los medicamentos. ¿Y qué significa esto? Pues muchas veces lo que significa es que están atrapadas en un sistema que trata números en lugar de personas. Y aquí es donde entra tu poder, porque tú puedes y debes preguntar. Primero, ¿este medicamento me va a mejorar la calidad de vida o solo corrige un número? ¿Podemos controlar con cambios en la alimentación o el ejercicio antes que recetar algo? ¿Este efecto secundario realmente es mejor que tener el problema original? Son preguntas para valorar. También puedes llevar una lista de medicamentos y cada cierto tiempo revisarlas con tu médico o con tu farmacéutico para quitar lo que no haga falta. Hay guías específicas para eso. Y muchas veces se puede reducir la medicación, porque no se trata de tomar todo para estar mejor, se trata de quitar lo que sobra para que lo que queda funcione de verdad. Y recuerda, más medicina no siempre es mejor medicina, a veces es solo más peso para tu cuerpo y más confusión para el día a día, porque la confusión a veces es importante con eso de las medicaciones acumuladas. La siguiente pregunta lógica es ¿cómo tomar buenas decisiones médicas después de los 70 años? Cuando el médico te propone un examen, lo más fácil es decir que sí. Pensamos eso de que mejor es prevenir que curar. Pensamos eso. Pero a partir de cierta edad, esta frase no es tan sencilla, porque prevenir no siempre significa hacer más pruebas. A veces prevenir es evitar lo que no te hace falta. Y para eso hace falta criterio y también sentido común. Y sí, hace falta también un poquito de valentía para decir, espere doctor, quiero entender mejor esto, quiero que me lo expliquen mejor, para comprender. ¿Qué preguntas puedes hacerte antes de aceptar cualquier tipo de prueba médica? Te doy unas cuantas para que te sirvan para valorar. Primero, ¿tengo síntomas reales que justifiquen esta prueba? En segundo lugar, ¿este resultado cambiará mi tratamiento o solo será un número más en el informe? Tercero, ¿existe una alternativa menos invasiva o más segura? Cuarto, ¿qué consecuencias físicas o emocionales puede tener este examen? Sexto, ¿vale la pena el gasto en tiempo y la exposición al riesgo que pueda suponer esa prueba? Esto se suele responder en el consentimiento informado que hemos comentado antes. Lo lees, lo entiendes y después ya valoras. Aquí la idea no es cuestionar por cuestionar, se trata de participar en tu salud y no quedarte solo como un espectador pasivo que mira y no toma ninguna decisión.
Y aquí te dejo algo que puede ser útil. Me refiero a 3 frases que puedes usar en la consulta con el médico para expresar tus dudas y evitar conflictos. Primero, puedes decir: entiendo su recomendación, doctor, pero ¿qué pasaría si esperáramos y observáramos primero? Otra pregunta: ¿hay alguna alternativa menos agresiva para investigar esto? Otra pregunta que puedes hacer: prefiero empezar por algo más simple y ver cómo evoluciona. ¿Le parece razonable? Y lo normal es que la mayoría de médicos te van a respetar si haces estas preguntas con diplomacia, no en plan agresivo y desafiante. Ahora bien, si lo planteas bien y te reaccionan mal, pues quizá no sea el profesional más adecuado para ayudarte en esta etapa de tu vida. Y por cierto, también tienes derecho a rechazar una prueba o un tratamiento, es un derecho legal. También están los consentimientos informados que he repetido y que he comentado varias veces antes. Después hay otro tema que es importante, que es el buscar por internet para entender mejor las cosas. Esto lo puedes hacer, hazlo, pero con criterio, con cuidado. Evita foros alarmistas o vídeos de milagros. Busca fuentes confiables y contrastadas, porque también hay mucha confusión. Y después, con esta información, habla con tu médico y, bueno, el saber no ocupa lugar y puede ser útil, pero el miedo mal informado sí que ocupa lugar y puede ser peligroso. ¿Por qué tu bienestar y tu autonomía importan más que cualquier análisis? Hay algo que los exámenes y las pruebas complicadas no pueden medir. Ni los análisis de sangre, ni las imágenes, ni los números en una hoja. Y es cómo te sientes tú. Es decir, ¿duermes bien? ¿Tienes energía para hacer lo que más te gusta? ¿Te levantas con ganas, aunque sea para preparar un café y leer un rato? ¿Puedes caminar sin dolor o disfrutar de una conversación? Esto que estoy comentando no sale en las pruebas. Muchas personas a veces escriben en los comentarios diciendo que todos mis análisis salen bien, pero yo no me siento bien, me siento mal. O tengo varios valores alterados, pero yo me encuentro perfectamente, estoy estupendo o estupenda. Y esto no es una contradicción. Es la diferencia entre los datos por una parte y la vida real por otro. A veces los valores del laboratorio son como la predicción del tiempo. Te dicen que va a llover, pero tú sales y hay sol o al revés. Aquí lo que cuenta es cómo todo esto te afecta a ti. Por eso es importante que después de los 70 años escuches a tu cuerpo, y esto se vuelve más importante todavía porque ya lo conoces, sabes cuándo algo no va bien y cuándo solo necesitas descansar un poco más. Y no se trata tampoco de hacer todo esto solo. El tener a alguien que te acompañe a una consulta, que te ayude a tomar decisiones o simplemente que te escuche es también importante y puede marcar una diferencia. Pero cuidado con un error común con esto del acompañamiento. Primero, el delegar totalmente a los demás lo que solo tú puedes decidir. Tú puedes y debes mantener el control de tus decisiones médicas. Puedes llevar una libreta con tus síntomas, a anotar cuándo te has empezado a encontrar mal, si algo ha cambiado, si hay algo que los mejora, y cuando vayas al médico llevas esa información y eso te da poder. Y esto te convierte en alguien activo, participativo y no pasivo, que es un mero espectador, como he comentado antes. También puedes hablar con tu familia y incluirlos cuando los necesites en estas cuestiones, pero dejando claro que la decisión última es tuya. Y si tienes lo que llaman voluntad anticipada, que es un documento legal donde expresas tus deseos médicos, mejor aún. Porque esto de las voluntades anticipadas también es una autonomía, es decidir ahora para protegerte mañana. Así que la próxima vez que dudes entre hacerte una prueba más o esperar, pues escucha a tu cuerpo. Hay que recordar que no eres un expediente, eres una persona con una historia, con un criterio, con un derecho a elegir qué es lo mejor para ti. Y algo más, todo esto que he contado y que no aparece en una prueba, sí que se pregunte en las consultas, sobre todo en las de enfermería, en las de geriatría, también en general. Sobre todo lo lleva enfermería y hacen registros y valoran si te vistes solo, si sales de la casa, si cocinas, si recuerdas bien las cosas, y se hacen test rápidos para puntuar estas cosas, como por ejemplo el estado de ánimo, la movilidad, el sueño, el apetito, cómo te sientes, o si te sientes acompañado o no. Y esto es importante porque muestra una idea que deberíamos repetir más, que es que tu bienestar no es una intuición vaga, también es información clínica que se registra. Así que si alguna vez te hacen preguntas de este tipo, que parecen más personales, hay que responderlas con la misma atención que si fueran preguntas sobre la tensión arterial o tu análisis o síntomas más concretos, porque esto también es importante para tu salud. ¿Cómo cuidar tu salud después de los 70 años sin obsesionarte con los chequeos?
A veces pensamos que cuidarse es estar todo el día pendiente del cuerpo, que si los síntomas, que si los exámenes y las pruebas, que si cada pequeño cambio. Y esto, más que cuidarse, es vivir en tensión y en alerta constante. Es que no es vivir. Y la verdad es que después de cierta edad la salud no se mantiene a base de pruebas, sino a base de equilibrio. Hay que escuchar el cuerpo y no estar obsesionado con él. Es notar si algo cambia. Cambios en el sueño, en la energía, el apetito, en la digestión y actuar cuando estos cambios persisten. Me explico. No por cada cosa que aparezca un día y desaparece al día siguiente te has de estar preocupando, solo cuando persiste. Tu rutina diaria es también mucho más reveladora que un escáner de cuerpo entero. Es decir, por ejemplo, te levantas con ganas, te mueves con agilidad, tienes momentos de alegría, de silencio, de compañía, pues eso también es salud y hay que tenerlo en cuenta. No todos son análisis y medicamentos. Claro, la pregunta siguiente será, vale, entonces, ¿hay chequeos que sí valen la pena en esta etapa de la vida? Pues sí, controlar la presión arterial y el pulso, el revisar la vista y la audición, el evaluar el equilibrio para prevenir caídas, el hacer seguimiento de enfermedades crónicas si las tienes, el mantenerte al día de las vacunas recomendadas para los adultos mayores, lo que se recomienda en tu zona. Eso sí, siempre con criterio y no por simple costumbre. Hay que informarse. ¿Y qué más puedes hacer para cuidarte de verdad? Comer bien sin obsesionarte por la comida. El dormir lo suficiente, aunque no siempre duermas de forma perfecta. El moverte a diario, aunque sea poco. El mantener el contacto con otras personas. Hablar, escuchar y sentirse útil. Hay un refrán que, si no recuerdo mal, dice que lo que no se mueve se oxida, pero lo que se fuerza se rompe. Pues esto hay que aplicárselo. Y si quieres algo más concreto de recomendaciones, pues camina cada día aunque sean 10 minutos, haz algún ejercicio de equilibrio, como por ejemplo ponerte de puntillas, levantarte de las sillas sin usar las manos y también buscar algo que te entretenga de verdad. Puede ser leer, pintar, conversar, cuidar plantas, jardinería. Esto tiene más impacto en tu salud que muchas pruebas médicas y que estar pendiente de esto. Porque al final no se trata de encontrar todo lo que podría ir mal, se trata de vivir lo mejor posible con lo que tienes ahora. No se trata de detectar enfermedades que quizás nunca aparezcan, sino de cuidar tu energía, tu ánimo y tu autonomía. Recuerda, la salud, tu salud no se mide solo con cifras, se mide también con cómo duermes, cómo caminas, cómo disfrutas de una comida tranquila o de una conversación, y se mide también por tu nivel de energía y tu capacidad de decidir, tu autonomía. Y eso ni la mejor resonancia del mundo lo puede mostrar. Si este vídeo te ha sido útil, recuerda compartirlo con alguien a quien pueda ayudar, y si te interesa seguir aprendiendo cómo cuidar tu salud sin caer en excesos ni modas, te recomiendo este otro vídeo que te dejo por aquí sobre el tema de la dieta anticáncer y de la idea que tienen algunos de que se puede matar al cáncer de hambre. Y ahora te hago una pregunta a ti. ¿Qué estrategia te ha ayudado a mantener tu salud sin entrar en estos bucles médicos de pruebas? Te leo en los comentarios. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.